No estábamos, no importa. Ahora sí me escuchan. Perfecto. Ajá. Por favor, me confirman en el chat si me escuchan perfectamente, si me ven muy bien. Por acá les habla Rosa Castillo. Soy la directora académica de Fundabric y en esta oportunidad les voy a acompañar en un tema sumamente interesante que ya tenemos en pantalla. Les estoy hablando específicamente de la gestión, bueno, la comunicación asertiva y la gestión del conflicto o de conflictos. Pero antes de embarcarnos en este tema tan interesante de la clase del día de hoy, me gustaría conocerles, por favor déjenme en el chat, nombre, apellido y desde qué parte del mundo nos está acompañando el día de hoy. Estamos en la clase número 7 de este diplomado, es un diplomado intensivo. Cuando estábamos organizándolo, tratando de colocar los elementos esenciales, bueno, para que usted como voluntario, donde la lúdica es su herramienta para llevar la paz a grupos, comunidades e individuos en general, bueno, usted pueda tener las herramientas necesarias para este proceso. Saludos desde Venezuela, también nos acompañan desde México, desde Colombia, desde Ecuador. En Venezuela tenemos una corte presencial que vamos a llevar estas cortes a sus países, nos los han pedido muchísimo y va a pasar, manténgase conectado en las redes sociales, ¿ok? A ver, saludos acá me están saludando desde Ecuador, un abrazo gigante. Bolivia también, un abrazo. Y bueno, todos los que se están uniendo, no hay inconveniente, vaya ingresando y vaya disfrutando de esta y las otras sesiones. Les recuerdo que es sumamente importante que usted, si no se ha suscrito al canal, se suscriba para que YouTube les notifica cuando ya tenemos una clase disponible. Dicho esto, bueno, vamos a iniciar ya mismo con la clase del día de hoy. ¿Sí? La tenemos en pantalla, comunicación asertiva y gestión de conflictos, ¿ok? Vamos entonces con ciertos conceptos claves que es importante poder trabajarlos para que mantengamos, digamos, una visión integral en este encuentro. Los vemos en pantalla, comunicación, asertividad y conflicto, ¿ok? Vamos entonces primero con la comunicación. Por favor, déjenme en el chat qué es para usted la comunicación. No se vaya a ninguna inteligencia rosa. Para mí la comunicación es esto, ¿sí? Nos lo explican desde la primaria, ¿sí? Desde la escuela y aunque nos los explican y nos hablan de, bueno, existen elementos de la comunicación, un receptor, un emisor, un mensaje, y todos estos, digamos, estos componentes, realmente es una superficie muy vaga de lo que representa la comunicación para la interacción humana, ¿sí? Yo no me presenté, yo soy trabajadora social, les dije, ahorita que lo estoy recordando, dijo, oye, no les dije que era trabajadora social. Y en el caso del trabajo social específicamente, al igual que otras profesiones de las ciencias sociales, nos enfocamos en poder revisar, por decirlo de alguna forma, la vinculación que existen entre seres que interactúan entre sí, bueno, por un interés en común, porque son parte de un grupo, porque son parte de una comunidad. Entonces, es sumamente importante las relaciones humanas y la comunicación, en este caso, es la forma de poder interactuar con otros. Entonces, usted me lo va a dejar ahí en el chat, ¿qué es para usted la comunicación? Que es el primer concepto que tenemos en pantalla, ¿sí? Digamos que es un proceso fundamental de interacción que implica la transferencia de información, ideas, pensamientos, significados entre dos o más individuos, ¿ok? No se limita solamente al tema verbal, es decir, a las palabras, sino que también incluye en la comunicación no verbal, que son todos esos gestos, posturas, tono de voz incluso, que nos permiten fortalecer ese mensaje, ¿ok? Paulo Freire hablaba de que la comunicación es una interacción que se basa en la
dialogosidad, es decir, en un encuentro entre partes de un mismo nivel donde el conocimiento no se transmite de uno a otro, sino de manera conjunta. Entonces, esta visión de Paulo Freire resalta la comunicación como un proceso bidireccional, ¿sí? De construcción mutua. Es decir, yo te comparto información, pero tú me nutres esa información. Entonces, es bidireccional. Vamos con el otro término, ¿ok? En el caso de la asertividad, la misma dinámica. Usted me va a colocar en el chat qué es para usted la asertividad. Rosa, para mí la asertividad es esto, ¿ok? No me haga trampa, no vaya a ninguna plataforma. Lo quiero aquí, la quiero aquí, conectados, y sobre todo que usted pueda tener papel y lápiz, porque aunque esta clase, como las otras quedan acá, regularmente usted tiene que estar, o debería estar, mejor dicho, o elige estar tomando apuntes que le permitan, bueno, fortalecerse como voluntario de la paz. Entonces tenemos que la asertividad se refiere a la capacidad de expresar tus pensamientos, tus sentimientos, tus necesidades de una forma clara, honesta, respetuosa y sin agredir a los demás. Aquí vamos a estar revisando cuáles son los estilos de comunicación, sí, porque es un proceso en el que se construye información, ¿ok? Pero ¿de qué forma se hace? Kelly, una autora, en 1992 hablaba de que la comunicación asertiva, y sé que es bastante antiguo esta definición, solo repito, me gustó y por eso se las traigo. Existen más actualizadas que se fortalecen y se complementan. Entonces, en este caso, esta autora hablaba de que es la capacidad de un individuo para transmitir a otra persona sus opiniones, sus creencias y sentimientos de la manera más eficaz, sin herir a nadie, ¿ok? Vamos con la siguiente, vamos con conflictos. ¿Qué es para usted el conflicto? Aquí me gustaría hacer bastante hincapié en lo satanizado que puede estar este término, el término conflicto, en nuestra sociedad. De hecho, vivimos repitiendo, gran parte de la mayoría en algún momento ha hecho esta expresión: quiero evitar conflictos. No, yo no digo nada porque quiero evitar conflictos. Entonces, el conflicto está visto de manera general como una situación de incomodidad a la que hay que evitar, la que no puede existir, ¿sí? Porque trae consigo todo un caos. Por favor, colóquenme en el chat qué es para usted el conflicto, ¿ok? Por mi parte, se lo voy a presentar como una situación en la que hay un desacuerdo, ¿sí? O una confrontación, ya sea, bueno, porque no se comparten los mismos intereses, las mismas necesidades, los mismos valores, incluso la misma visión de ese caso, ¿ok? Entonces, a menudo se percibe como una forma negativa, pero muchos autores lo ven como una oportunidad de crecimiento, de cambio o de transformación. De hecho, Capps en 2001 hablaba de que el conflicto es la lucha, el desacuerdo, la incompatibilidad aparente a través de una confrontación de intereses que da pie, da apertura a una transformación. Vamos entonces a continuar, ya nos colocamos en contexto en cuanto a qué es la comunicación, qué es la asertividad y qué es el conflicto, porque estos son, como lo podemos ver en pantalla, bueno, términos y definiciones claves para la clase de hoy: comunicación asertiva y gestión de conflictos, ¿ok? Vamos a avanzar entonces. Y para hablar de los estilos de comunicación, que es la base de esta clase, vamos a entenderlo, bueno, como un proceso de intercambio de mensajes con otros, y puede ser de una manera verbal, escrita o no verbal, ¿ok? Ahora bien, no todos los comunicamos de la misma forma, ni transmitimos los mensajes con la misma intención.
Entonces es sumamente importante poder conocer de qué forma estamos comunicándonos entre sí y poder identificar cuál es mi forma, o mejor dicho, la forma que prevalece en mí para expresar ideas, para expresar sentimientos, para expresar emociones. Y las que regularmente existen son las que vemos en pantalla, ¿sí? Pasividad, agresividad, pasividad comunicación pasiva-agresiva y comunicación asertiva. A mí me gusta colocarlo en una especie de línea, ¿sí? En la que en un punto está el no hacer nada, o pasivo, o incluso negligencia, y en otro extremo está todo ese desborde emocional, ¿sí? Agresividad, impulsividad, etc. Entonces me encanta colocarlo así porque así lo visualizo, y el equilibrio, por lo menos la armonía, ¿sí? Entonces, para poder reconocer los estilos de comunicación, yo les voy a poner un ejemplo. Y para este ejemplo, sí me gustaría que usted esté en el chat y me diga, oye, si me soy o si he sido. Regularmente no practicamos un único estilo de comunicación, sino que aplicamos varios de manera inconsciente, porque hasta que, bueno, no somos conscientes de la forma en la que transmitimos un mensaje, no podemos revisar si esta es la más idónea o la más idónea, la no idónea, si es la más adecuada para transmitir un mensaje, ¿ok? Entonces, vamos a revisar estos estilos de comunicación a través de un ejemplo. Vamos a hacerlo a través de un caso hipotético que pudiera estar pasando, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a imaginar una situación en la que tu compañero, puede ser tu compañero del voluntariado, vamos a hacerlo para el voluntariado, ¿ok? Dejó el silbato, que es un recurso necesario para la comunicación, para el lenguaje técnico, el del desarrollo de actividades recreativas. Entonces dejó el silbato en una mesa que tenía, puede ser algún tipo de comida, entonces se ensució el silbato, ¿sí? Entonces, una persona que tiene tendencia a comunicarse de manera agresiva, que se caracteriza por un tono impositivo, marcar desprecio hacia el otro, acusaciones, un lenguaje que busca culpar o dominar, ¿sí? Se defiende de los hechos propios sin tener en cuenta, bueno, a los demás. Entonces esta persona es una persona, o tiene tendencia a estar completamente desbordada, ¿ok? Hay confrontación de manera regular y existen bajos niveles de empatía, o a veces ni siquiera existe la empatía. Lo importante es desbordarse, en el caso de este tipo de comunicación, desbordarse desde, repito, la imposición. Entonces sería algo así como: estoy harta o harto de tu desorden, porque dejas siempre todo por todos lados, mira cómo se ensució esto, cómo lo vamos a utilizar, no te interesa nada, limpia eso ya, esta es tu culpa, que no se pudo utilizar el silbato para esta actividad porque estaba asqueroso, etc. ¿Sí? Y esto por debajito. Hay personas que, bueno, dependiendo del nivel de agresividad, pueden responder de una forma incluso más violenta frente a una situación para expresar su disgusto. En el caso de la comunicación pasiva, el individuo no expresa sus sentimientos o necesidades, o lo hace de una manera tan suave que su mensaje se pierde. Tiene tendencias a ceder y evitar conflictos, lo que, genera muchísimo resentimiento. La comunicación pasiva se caracteriza por la sumisión, la falta de asertividad y la dificultad para expresar las opiniones o necesidades propias. Entonces eso sonaría como: ay, bueno, lo dejaste en su ensució y no importa, yo lo uso sucio, o yo lo lavo, no hay problema, no pasa nada. Regularmente es una voz bastante baja, no mira a los ojos, no te preocupes. Y por dentro
existe un remordimiento, ¿sí? No es honesto, no es que no realmente no le hubiera gustado o le gusta limpiar el desastre del otro, sino que en este punto termina cediendo. No pasa nada, yo lo hago. Ay, pobrecito, lo dejó ahí, pero bueno, lo dejó a propósito. O no, seguro se descuidó, pero por dentro existe rencor, ¿ok? La comunicación pasivo-agresiva es un estilo indirecto de agresividad donde la persona no confronta directamente el problema, pero lo expresa de forma sutil, a menudo a través de comentarios sarcásticos, de gestos o sabotajes pasivos, ¿sí? Combina la sumisión de lo pasivo con la agresión encubierta, ¿sí? Como una manipulación y sobre todo con sarcasmo. Eso sonaría algo como, bueno, ¡wow! Dejaste esto tirado acá en este poco de sucio. Ay, como que a veces andas muy descuidado si eres tontito, ¿vale? O tontita, ¿vale? Yo lo limpio, tranquilo, no pasa nada. Ay, pero bueno, se necesitaba para esta actividad y tú vienes y lo vas a dejar aquí. Te pasas. Y ese tipo de comentarios a través del humor. Digo por ahí, si usted tiene otra expresión que pudiera utilizar, por ejemplo, usted lo puede dejar en el chat, ¿sí? Pero por ahí va. Lo importante es que no afronta su situación, no quiere decir que no les disguste lo que está pasando. Algo sería así como, bueno, yo siempre tengo que estar limpiando su desorden, algo así, ¿sí? En la que, repito, está la manipulación y el sarcasmo. La comunicación asertiva o el estilo asertivo se expresa el problema de manera clara, se maxifican los sentimientos de forma respetuosa y se proponen soluciones buscando, bueno, acuerdos mutuos. La comunicación asertiva es una habilidad, o sea, hay que adquirirla, no viene con nosotros, ¿sí? Como la violencia tampoco es parte de nosotros, sino que es aprendida. Bueno, entonces es una habilidad, en este caso, de expresar de manera abierta y honesta nuestras opiniones y necesidades, respetando siempre a los demás, ¿sí? Es la armonía de ser directo sin ser agresivo y de ser receptivo sin ser pasivo. Es el equilibrio entre ambas, como les decía. Y sonaría algo así como, fulano, por no ponerle un nombre a quien dejó ese silbato en la mesa llena de comida. Fulano, el silbato es sumamente importante. No puedes dejarlo descuidado acá. Me frustra que lo dejes acá, porque de paso lo compartimos y al momento de metérmelo en la boca está todo sucio. Ya varios días ha pasado. Necesito que lleguemos a un acuerdo. ¿Te parece que yo lo tenga mientras tú comes? No sé, ahorita no se me ocurre nada, pero me parece un buen acuerdo eso. Creo que yo debería tenerlo a la hora de almuerzo, a fin de yo estar más pendiente de eso. Y tú lo tienes al momento de las actividades, por ejemplo, ¿sí? O de qué forma podemos solucionar esto, ¿ok? Entonces, ahora bien, para que esto sea lo más real posible, es sumamente importante reconocer que no se trabaja de manera automática. En el caso de la comunicación asertiva, ¿sí? Sino que vamos de manera automática desarrollando nuestro estilo de comunicación y lo ideal aquí es poder tener un autoconocimiento y saber cuáles son los picos o estados en los que me vuelvo completamente automática y solo reacciono, ¿sí? El hacer un cambio en ese punto, el darnos cuenta de la forma en la que nos estamos comunicando, nos ayuda a poder prevenir situaciones que no nos aporten, a esa transformación o a ese proceso de comunicación, ¿ok? Aquí en pantalla podemos ver cuáles son los elementos que interactúan cuando estamos frente a
a un proceso en el que compartimos, estamos intercambiando información con otros, un proceso de comunicación. Fíjense, tenemos las emociones, que son respuestas fisiológicas ante estímulos, es decir, alguien me asusta, me asusto, alguien me hace un ruido fuerte, me asusto, alguien me hace un detalle, a lo mejor me sienta feliz, a lo mejor me sienta nostálgica, etc. Alguien me mira de una forma en la que yo interpreto como que está molesto conmigo, está molesta conmigo y automáticamente me altero, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces las emociones, que son estas respuestas a los estímulos externos e internos, incluso porque yo puedo en mi mente traer un recuerdo que me genera muchísima felicidad y cambio mi estado de ánimo, ¿sí? Entonces, estas emociones, que son respuestas a estímulos, son parte esencial de la interacción. Luego tenemos la percepción de las situaciones, que es la interpretación personal de la realidad. Tú no ves la realidad como yo no veo la realidad como él no ve la realidad como ella, y así sucesivamente, porque la realidad es una interpretación personal, ¿sí? Basada en ¿qué? En nuestras creencias, en nuestras experiencias, en nuestros valores, etc., ¿sí? Entonces, tenemos la situación, que es el contexto, lo que llaman en la comunicación el contexto, y tenemos el estilo regular de comunicación. Y digo regular porque creo firmemente que no utilizamos un único estilo, aunque hay uno que predomina. Regularmente estamos, bueno, moviéndonos entre ellos, y hay quienes se mueven realmente en los más nocivos, de manera más continua, ¿ok? Entonces, el estilo regular de comunicación integra expresiones verbales, escritas o no verbales, ¿ok? Ya teniendo esto en claro, es importante reconocer que existen principios que tiene la comunicación asertiva y el diálogo no violento, ¿ok? Que no lo tienen la comunicación agresiva o pasiva, ¿sí? Que son estilos de comunicación en las que lo importante no es comunicarnos, o lo importante incluso no es la vinculación y el fortalecimiento del mismo, sino todo lo contrario, ¿sí? Son desbordes emocionales. Entonces, en el caso específicamente de los principios de la comunicación asertiva, que es una habilidad en la que expresamos nuestras ideas, nuestros sentimientos y necesidades de una forma clara, honesta y respetuosa, sin ser pasivo, es decir, sin dejar que el otro decida por ti, ni ser agresivo, que es imponer sobre los demás. Es el punto medio donde, bueno, defiendes tus derechos respetando los derechos del otro, ¿ok? Estos son los principios claves o fundamentales de la comunicación asertiva, los que vemos en pantalla. Primero, que es clara y concisa, es decir, transmite el mensaje de forma directa, sencilla y sin ambigüedades, para evitar confusiones y asegurar que tu mensaje sea bien comprendido. Aquí me gustaría comentar algo, una experiencia muy interna, muy propia, ¿sí? Que revisé en terapia hace ya unos meses, en la que yo vi un mensaje, yo vi no recuerdo si era una conferencia, no recuerdo si era una clase, realmente no recuerdo, creo que era un libro. Yo leí un libro, sí, ya me acuerdo. Leí un libro que se llama Hombres, modo de empleo, de Teresa Viejo. Es un libro que habla de las diferencias de las mujeres y los hombres en cuanto a una relación de pareja, y hablaba de tendencias en la personalidad. Entonces, en este libro había una parte que habla de la comunicación, y el libro decía que las mujeres tendemos a buscar muchas vueltas para decir algo. Entonces nos vamos para atrás y para adelante en el tiempo, porque yo aquella vez y esto me hizo sentir así en este momento, y tal, o sea, muchas vueltas para poder llegar al punto que es, bueno, en este momento me siento, no sé, molesta, me siento desatendida, me gustaría tener más tiempo de calidad contigo, etc. Que las mujeres tendemos a dar muchas vueltas para transmitir un mensaje. El hombre
tiende a perderse en esas vueltas. Me dijo acá, me dijo allá, ¿qué es lo que realmente necesitas? Eso es lo que dice en una parte del libro la autora. ¿Qué pasa? Estas son tendencias, pero no definen. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres seamos así. Yo me sentí bastante identificada y todavía es un proceso de conciencia cada vez que transmito un mensaje para evitar dar tantas vueltas y evitar que se pierda lo que quiero transmitir, ¿sí? Que es lo más directo y claro posible. Entonces, a veces gano, o sea, a veces lo logro hacer, a veces no, porque es importante, ¿no? Me imagino que ya en otras oportunidades se lo han dicho en este voluntariado, es importante reconocer que el proceso de conciencia no es un proceso estático, no es que llegue un momento, alcancé la cúpula de la autoconciencia y ya, para siempre voy a estar ahí. De hecho, el proceso de cambio es un proceso tipo espiral. A veces podemos recaer, a veces podemos avanzar un poco más. De hecho, la vida es así, es un proceso de altas y bajas continuamente. Es parte del propio caos de la existencia. Eso no quiere decir que vamos a tener a reforzar siempre los hábitos que no nos generan bienestar, no. Eso quiere decir que es un proceso diario para poder revisar cuáles son esos elementos que todavía le falta trabajar, ¿ok? Entonces, en el caso de la claridad y ser conciso para evitar confusiones es un elemento clave para las mujeres, para los hombres, para cualquier tipo de persona que quiera transmitir un mensaje. Mientras más claro y más conciso, genial. ¿Qué pasa? En el caso de la comunicación asertiva, se tiende a decir que es diferente a la efectiva porque la efectiva es más clara, sin dar tanto rodeo para que la persona no se sienta mal. Que para mí es una equivocación, ¿sí? Pero bueno, existen estas posturas en las que la comunicación asertiva, como está pendiente de pensar en el otro, en evitar y respetarlo, sin respetarse a uno mismo, puede tender a ser muy compleja en ese aspecto, bueno, buscar las palabras más adecuadas, etc. Y la comunicación efectiva no. La comunicación efectiva es, mira, en este momento no estás rindiendo, por ejemplo, en este momento no estás rindiendo en tu espacio laboral y vamos a tener que mandarte una sanción o vamos a tener que cambiarte de puesto, qué sé yo. Que la comunicación asertiva no sería de esa forma. Yo estoy completamente, yo estoy en contra de esa visión. Sí diferencio lo que es, bueno, transmitir el mensaje directo y las ambigüedades, que esas ambigüedades también en muchas oportunidades hay que escucharlas. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, viendo mi propia experiencia, ese mensaje que yo transmitía del pasado, es decir, ya hace tanto tiempo me pasó esto y me sentí así, eran sentimientos no expresados, es decir, emociones reprimidas, situaciones de trauma que me afectaron y no las verbalicé. Entonces, eso es lo que sucede cuando empiezas a acumular una serie de situaciones, eventos que te marcan, que por evitar conflictos no los expresas a la persona que tienes que expresárselo o buscas estrategias para expresarlos y cuando te toca un momento de mucho desborde empiezas a soltar todo. Creo que es lo que tendemos a hacer y por eso podemos caer en ambigüedades. Entonces el poder decir las cosas en el momento en que tengan que decirse de la forma más respetuosa posible, bueno, es parte de un proceso de comunicación asertiva. También tenemos que es congruente y honesta, es decir, honesta, comunica tus ideas, sentimientos y opiniones de manera veraz y auténtica, evitando la manipulación o la evasión de la verdad. La verdad también es algo muy relativo porque es la visión de lo que tú creas correcto o incorrecto. Esto también se puede llegar a revisar, ¿ok? En el caso de lo congruente es que, bueno, es necesario que lo que yo transmita, lo que yo esté transmitiendo, sea
adecuado a las situaciones, realmente sea lo que está pasando, ¿sí? En el caso de la responsabilidad, bueno, aquí vendría el respeto mutuo y la empatía. El respeto mutuo habla específicamente de ese proceso en el que entiendo que mis derechos son tan valiosos como los derechos de los demás y valoro las opiniones ajenas aunque no tengan mi postura. Y qué difícil es esto. Es sumamente difícil, sobre todo cuando estamos en un espacio de desborde emocional en el que vamos a estar en una posición que nos obliga a cuestionarnos nuestra postura. Y ahí viene el elemento clave, que es la empatía, es intentar comprender el punto de vista del otro y los sentimientos de la otra persona, y esto facilita muchísimo ese diálogo efectivo y ese respeto que les mencionaba. Yo puedo decir, bueno, no me gusta que Carlos deje el silbato en esa mesa llena de comida y estar muy molesta por eso porque lo compartimos, entonces yo tengo que utilizarlo todo sucio. Y también, esto marca, bueno, el respeto hacia mí, que en este caso compartimos algo y deberíamos cuidarlo porque yo lo cuido. Sí, ambos nos comprometimos a cuidarlo. Y la empatía sería, bueno, pero voy a entender qué está pasando. Es que Carlos estaba descuidado y lo dejó, pero lo hace regularmente. Bueno, creo que Carlos tiene tendencia a dejar las cosas en todos lados. Esto nos permite ir más allá de solo juzgar y solo la culpa es tuya, señalar y ya, ¿ok? El uso en primera persona es entender o expresar tus sentimientos, tus emociones, usando frases como yo opino, yo siento, en lugar de acusaciones o críticas que minimicen al otro, ¿sí? No es lo mismo decir yo siento que está sucio el silbato porque porque está quedando en la mesa, ¿sí? Porque es mi percepción, a lo mejor Carlos piensa que eso no está sucio, ¿sí? Entonces es sumamente importante poder siempre hablar en primera persona en cuanto a nuestras emociones, porque son nuestras y la otra persona tendrá las suyas y para eso hay que escucharlas, ¿ok? La autoconfianza, que comunica la seguridad y firmeza creyendo en el valor de las palabras y los derechos a expresar las ideas. La escucha activa, es decir, prestar atención completa a lo que el otro interlocutor dice, mostrando, bueno, interés, facilitando así la conversación constructiva. El partir de que la verdad es una percepción y que es una construcción incluso de nosotros que somos los involucrados, nos permite, bueno, tener esa disposición a escuchar la otra versión, la otra parte de la moneda, porque tiene una lógica, a lo mejor no es la lógica que yo quisiera, y tampoco eso quiere decir que yo tenga que ceder a ello, que yo tenga que mantenerme en una dinámica que no me es fructífera, que no me llena de bienestar, y yo estoy haciendo esfuerzo para contribuir, bueno, al estilo de bienestar del otro. No, eso no. Pero sí es importante poder escuchar. La gestión emocional es mantener la calma y una buena postura, una postura que nos permita, bueno, enfrentar ese conflicto como un espacio de oportunidad para la transformación de una realidad. Y tienes derecho, que en este caso sería el validar, bueno, no tiene que estar feliz Carlos de que yo le diga que ese silbato lo está dejando en un espacio que está sucio y que eso me está afectando. No tienes por qué estar feliz, ni tienes por qué estar digamos, en esa sintonía emocional que yo tengo. Entonces es válido la emoción que la otra persona pueda expresar, que no es válido los comportamientos que podemos utilizar para expresar esas emociones. Entonces, luego vendría la validación, los límites claros, es decir, que todos tenemos derecho a decir que no, reconocer nuestros propios derechos, a negarnos a peticiones o a establecer límites para no, sin sentirnos culpables o inseguros. Que yo le diga a Carlos, por ejemplo, ante esa situación, que no hay una disposición de parte y parte para negociar, para que podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Bueno, yo le digo a Carlos, bueno, Carlos, ese silbato que es mío, me lo voy a usar yo, no te lo puedo prestar,
no lo voy a prestar, tendrás que comprarte el tuyo, porque no puedo prestarte mi silbato, no voy a prestarte mi silbato si lo sigues dejando en ese espacio sucio, por ejemplo. ¿Sí? Eso no me hace ni mala ni buena persona, eso solo me hace una persona que está marcando un límite. ¿Qué es lo que yo voy a hacer frente a esta situación? ¿Sí? No lo que el otro va a hacer, no voy a obligarle a Carlos a que cambie su postura, sus ideas, sino qué es mi límite, hasta dónde llego yo ante una situación. Y el lenguaje corporal congruente, es decir, asegurarnos que nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, nuestras posturas, contacto visual, reflejen y fortalezcan ese mensaje verbal que estoy dando, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Usted ha sido Carlos, usted ha sido esa persona que le toca poner límites y que siente culpa. Cuénteme. Ok, vamos con el siguiente tema que tiene que ver con el lenguaje, el diálogo no violento o la comunicación no violenta, que es un método práctico para aplicar la asertividad, especialmente en situaciones donde hay muchísima tensión, ¿sí? Creado por Marshall Rosenberg, está ahí el creador de este método, y se enfoca en conectar con nuestras propias necesidades y las de los demás para encontrar soluciones que beneficien a todos. Son parte de 4 pasos que son los que vemos en pantalla, ¿ok? Tenemos el paso número 1, que es la observación, es decir, ¿qué ocurrió? Hay que describir el hecho concreto que afectó y así como si fuera una cámara de video, ¿sí? Sin juicios, sin exageraciones, sin interpretaciones. Carlos dejó el silbato en la mesa que tiene sucio la mesa, por ejemplo, ¿ok? En este caso, en vez de siempre llegas tarde y no te importa el tiempo de los demás. Sería algo, veo que hoy llegaste 20 minutos tarde después de la hora acordada, por ejemplo, ¿ok? Sería claro y concreto, no irnos al pasado. El pasado no importa, importa es hoy, el presente, en este momento, ¿ok? Luego vendrían los sentimientos, que responde a la pregunta de qué sentiste, es decir, expresar la emoción que te generó esa situación, porque es importante para poder adueñarnos de ella y para poder evitar reprimirla. Por ejemplo, en vez de me irrita que seas tan desordenado, que seas tan impuntual, siempre me dejas en visto, qué sé yo, es decir, a ver, cuando esto pasa, cuando llegas tarde, me siento frustrada porque yo hago esfuerzos para llegar temprano o para llegar a la hora. Ejemplo, ¿ok? Hago un esfuerzo gigante para llegar a la hora, qué sé yo. Y hicimos un acuerdo, no sé. ¿Ok? Luego vendría la necesidad, es decir, ¿qué necesitabas? Ahí conectamos el sentimiento con la necesidad profunda y universal que no está satisfecha, ¿sí? Porque un desacuerdo parte por una insatisfacción. Entonces las necesidades son valores como por ejemplo el respeto, la seguridad, la confianza, la conexión, etc. Entonces sería algo así como, hoy llegaste 20 minutos tarde, no sé, esto me siento frustrada porque yo hago el esfuerzo para llegar a tiempo, para respetar nuestro acuerdo, necesito sentir que puedo confiar en ti para respetar el tiempo que acordamos. Un ejemplo, ¿sí? Es decir, expresar qué es lo que yo necesito de esa situación. Luego vendría la petición, ¿sí? Que ya se las dije, la adelanté. ¿Qué pides concretamente? Es decir, hay que hacer la solicitud clara, positiva y razonable, que no es una exigencia, sino que es una solución para una situación que afectamos, es decir, una propuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería, ¿estarías dispuesto a enviar un mensaje si ves que vas a llegar tarde la próxima vez? Porque tampoco se comunicó, o sea, ni siquiera dijo ya voy en camino, no, solo llegó, no sé, una hora tarde ya, sin ninguna otra información, esa persona estaba ahí esperando. Sería algo así, ¿ok? Entonces, este es el método Rosenberg,
para el diálogo no violento, sobre todo ante una situación de estrés. Existe otra, ahorita no recuerdo, creo que se llama el RAE, un ejercicio también para poder, bueno, manejar la comunicación asertiva frente a una situación de estrés. Es decir, esta situación me hace sentir así, porque en un pasado, o sea, lo conectas con la raíz de esa situación, porque en el pasado esto me generaba esto, te voy a pedir que por favor, y ahí viene la petición, ¿ok? Entonces, existen otras herramientas, yo les estoy trayendo estas dos, usted revise por ahí en el internet cuál sería otra herramienta para fortalecer la comunicación, repito, no violenta. Es válido que usted esté molesto, que usted esté molesta, que usted quiera, que usted esté frustradísimo, frustradísima. Hay que revisar qué realmente nos está generando esa frustración. Regularmente conectamos con episodios de nuestra vida pasada, nuestras experiencias pasadas que nos marcaron. Entonces, no es tanto esa situación, o sea, que esa persona llegue tarde. Es que nos sentimos, eso nos genera un sentimiento de irrespeto, nos genera sentimiento de desvaloración. Entonces empezamos a buscar y existe una raíz más allá de que esa persona llegó 20 minutos tarde. Existe un trasfondo, ¿sí? Un trasfondo que son nuestros traumas frente a esas situaciones, porque habrá personas que le dicen, bueno, a mí no me importa esperar, volviendo al ejemplo de la impuntualidad, a mí no me importa esperar 20 minutos, 10 minutos. Algo le habrá pasado. O, por ejemplo, una situación que les voy a colocar acá, que tiene tendencia sobre todo en jóvenes, bueno, en jóvenes y en cualquier edad, que mantenga esa dinámica. No me responde un mensaje. Entonces no me responde un mensaje y para mí lo interpreto como no me quiere. ¿Será que si soy muy pasiva, es decir, si tengo baja autoestima, pudiera decir, ¿será que le estoy incomodando? ¿Para qué le escribí? Yo no soy importante como para que me responda, tendrá cosas más importantes que hacer que responderme, etc. Una persona que esté completamente desbordada, ¿qué es más importante que no atenderme a mí? Tiene que responder súper rápido, que irrespetuoso, que grosera, que falta de respeto, bla, 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 bla. Se genera esa rabia, ese resentimiento, y la otra se genera esa situación esa sensación de menosprecio, ¿sí? Entonces, en cualquier punto extremo, todo va a depender de sus experiencias. Existirá una persona que diga, bueno, no me respondió, estará ocupado, ocupada, en algún momento me responderá, ya le escribí, ¿sí? Y listo. Entonces, nuestras experiencias, volvamos al tema de la comunicación, en específico la imagen donde estaban los círculos de los elementos que influyen, ¿verdad? Tenemos aquí la percepción de las situaciones y esto va a depender muchísimo de nuestras experiencias, de qué emoción conecta con estas experiencias para poder, bueno, dar una reacción, ¿ok? Ajá, vamos entonces a avanzar en la escucha activa. Esto es un trabajo titánico, yo lo descubrí hace muy poco, ¿sí? Y me quedé sorprendida porque yo pensé que escuchar era, bueno, estar atento a los sonidos que entran por mis oídos. Y resulta que escuchar no es lo mismo que oír, ¿ok? La escucha activa es el esfuerzo consciente y total para comprender no solo las palabras de la otra persona, sino el mensaje completo, sus sentimientos, sus ideas, sus necesidades, su postura. Es una herramienta muy poderosa para generar confianza y desactivar conflictos o trabajar conflictos. Entonces, tengo tendencia a ser muy parlanchina, hablar. Y siempre que estaba, y aquí sí digo siempre, que es otra de las cosas que también saqué de mi lenguaje, ese lenguaje totalitario, siempre haces esto, nunca haces esto, esa tendencia porque menosprecia las matices, menosprecia los esfuerzos, ¿sí? Tanto los esfuerzos para contribuir como los esfuerzos que se hacen, bueno, para entender. Sin embargo, en mi pasado siempre hablaba mucho, o sea,
literalmente yo estaba hablando con alguien y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Hablaba mucho de mi vida, ¿sí? No hablaba del otro, hablaba de mí. También eso tenía que ver mucho con mi lenguaje, sí, con mi lenguaje interior, con mi comunicación interna, esa vocecita que tenemos en la cabeza, que es la que creemos que es nuestra conciencia y resulta que no. Son todas esas creencias que terminan comunicándose a través del lenguaje verbal con nosotros en nuestra mente, ¿sí? Entonces, yo para sacar todo esto hablaba y hablaba y hablaba y contaba anécdotas y contaba esto y contaba lo otro. Toda mi vida yo decía que yo no decía que era un libro abierto, solo decía una compañera, pero sí decía que yo no tenía mucho que guardar, ¿sí? En terapia descubrí que esto también es un problema, porque mi intimidad se ve afectada y regularmente quería la validación, incluso quería que el otro decidiera por mí, ¿sí? Porque al final todo terminaba como en una decisión, o sea, ¿será que hago esto o hago aquello? Entonces que el otro decidiera por mí me delegaba la responsabilidad de mi vida a otras personas. Entonces uno me decía que sí, otro me decía que no, buscaba a alguien que me diera otra respuesta porque quedaba como bugueada, ¿sí? Entonces a lo largo de este camino de conciencia, entender que yo soy responsable de mis decisiones y que no tengo por qué sentirme validada o no necesito la validación de nadie más que no sea la mía y que yo puedo cometer errores porque es válido cometer errores y que también es válido que las situaciones a veces no salgan como yo quiera y bueno, tengo que ser responsable del resultado de mis decisiones. No hay buenas ni malas decisiones, solo hay decisiones que estas tienen resultados que me van a gustar y resultados que no me van a gustar. Sin embargo, sin importar, bueno, el resultado de esta decisión, saber que yo tengo que asumirlo, que es mi responsabilidad, ¿sí? Y que existen cosas que incluso yo no voy a poder controlar, porque de paso también tenía tendencia a controlar todo. Entonces, en toda esta situación, me fui al extremo a no hablar nada, ¿ok? Hablaba mucho, ahora no hablaba nada. Entonces empecé a guardarme cosas y volví a utilizar un instrumento que valoro muchísimo, que es la escritura, para poder desahogarme, para poder expresar esas cosas que no quería compartir con otros, porque no quería la validación de los otros, porque incluso ni siquiera me sentía a gusto de estar contando mi vida a todo el mundo. Empecé a utilizar otros medios para poder expresarme y en este caso la escritura, el journaling fue lo mejor que he podido hacer, convertir en este caso esas emociones reprimidas, esas situaciones que no compartía con alguien, bueno, convertirlas en arte a través de la escritura. Y ahí fui como, bueno, volví otra vez a hablar. Ahora bien, me encontraba ante una situación incluso de disgusto conmigo misma porque había hablado tanto que me había olvidado de escuchar, no sabía cómo era escuchar, no sabía qué era escuchar. Entonces recuerdo que uno de estos años le decía a Seira, bueno, estoy trabajando, estoy aprendiendo a escuchar, quiero sentarme con alguien y así como esa persona me contuvo y fue mi refugio en un momento determinado, yo serlo para ello, para él. Y para eso necesito aprender a escuchar activamente, sin juicio, sin dar consejo, porque yo era de esas de las que daba consejos, o sea, esa persona que tiene tendencia a dar consejos que a veces no te piden, porque a veces ni siquiera queremos un consejo, solo queremos contención, acompañamiento. Entonces, no sé, típico, esas abuelitas que te ven enferma y te dicen, tómate esto. Ahorita estaba con una conocida, yo tengo un virus que tengo gripe y esta persona viene, apenas me dijo, ¿por qué tienes tapabocas? Bueno, porque tengo que cuidar a los demás y tengo gripe, no quiero exponerlos a la gripe. Entonces me dijo, tómate, échate vaporú, acá, todo, y empezamos a dar recetas para resolverle la vida a los demás de manera automática. Son hábitos que tenemos, ¿ok? Entonces yo era esa, tienes esto,
Esto es lo que tienes que hacer, resolviéndole la vida a todos, ¿ok? Entonces, en este viaje de aprender a escuchar, fue todo un reto y aunque todavía seguro me falta porque nunca tenemos los conocimientos completos, totales, ¿verdad? Ha sido una herramienta poderosa para vincularme con las personas que quiero y realmente acompañarles, ¿ok? Aquí tenemos algunas estrategias para el proceso de fortalecimiento de la escucha activa. Nosotros vamos a estar expuestos a situaciones en las que sin querer, pero es inevitable, hay personas que se van a estar desbordando emocionalmente o que van a compartir con nosotras cosas que son íntimas. El poder nosotros entender que en ese momento esa persona no necesita, al menos que te lo pida, no necesita, ¿sí?, que tú le des una receta, sino que la contengas y la acompañes, es valioso. Yo hace poco estuve en una situación que fui a atender un caso y en ese caso me encontré a una señora, hicimos rapport, disculpen, bastante agradable, hubo una interacción bastante agradable y en esa interacción la señora se sintió en confianza de hacerme una pregunta, me habló sobre la violencia de género, me dijo, oye, ¿dónde puedo denunciar un caso de violencia de género hacia mí? ¿Sí? En ese punto mi postura tenía que ser lo más tranquila posible para que esa persona pudiera expresarse, ¿sí? En este caso le dije, bueno, ¿me quieres contar un poco más? Le pregunté le dije dónde podía denunciar y le pregunté si quería contarme un poco más. Esa señora se desbordó, está sufriendo actualmente violencia de género, amenazas amenazas por parte de su expareja, quien ya la ha acosado en varias oportunidades. Y frente a toda esa situación, si me preguntan, la Rosa de ese mismo momento, de los momentos pasados que les estoy mencionando, se hubiera metido en ese rollo, o sea, se hubiera metido en ese rollo en el sentido de quererle resolver la vida a la señora, incluso pudiera haber tenido ¿cuál sería la palabra en este caso? La imprudencia de decirle a esa señora, oye, usted tan mayor, ¿por qué no ha denunciado antes? ¿Sí? Ahora está Rosa con toda esta experiencia y sabiendo que eso es que eso nunca lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque vulnera, bueno, primero ese espacio es un espacio valioso, que esa persona se sienta segura en compartirme algo que ha venido cargando. Aparte de que no todos tenemos el mismo ritmo de vida y que hay creencias en las mentes de cada uno de nosotros que nos limitan, ¿sí? Y que esa señora tendrá algunas que le limitaron a poder hablar en algún momento anterior, por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Esa señora en ese momento, hasta ese momento es que pudo haber compartido esa situación que estaba viviendo. Entonces, sumamente importante la escucha activa porque nos permite ser, bueno, realmente contención de una realidad sin manipularla a este punto de que pueda ser algo nocivo. Entonces tenemos parafrasear, es decir, repetir la idea principal del otro con nuestras propias palabras para confirmar que has entendido bien. Entonces, lo que yo entendí fue que para ti no tiene tanta importancia dejar el silbato en la mesa que está sucia de comida. Parafrasear, es decir, esto es lo que yo estoy interpretando, ¿es correcto o es incorrecto? Y permitir que la persona, bueno, te pueda revisar, te pueda conversar. Por otro lado, tenemos reflejar los sentimientos, es decir, identificar y verbalizar las emociones que se perciben de la otra persona. Esto valida los sentimientos y le demuestra, bueno, que estás conectado con ellos. Veo que estás muy molesto o que estás avergonzado de haber dejado el silbato en la mesa, ¿ok? Me parece que
te sientes frustrado y está bien, ¿ok? Estoy aquí para entender, quiero una solución, quiero que lleguemos a un acuerdo. Yo también estoy frustrado, por ejemplo, ¿ok? Hacer preguntas abiertas es otra estrategia, es decir, utilizar preguntas que no se puedan responder con un simple sí y no, evitando, bueno, que la otra persona se estanque, sino que por todo lo contrario pueda profundizar y sentirse escuchada. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, Carlos? ¿Por qué dejaste el silbato en la mesa? Y el Carlos que le diga, no, bueno, es que me paré rapidito y lo dejé, entonces empezaron a jugar con la comida, no sé. Usted imagínese la situación, pero esas preguntas abiertas que te van a permitir, bueno, escuchar a la otra persona. El silencio y la pausa, clave. Es decir, no te apresures a responder. Cuando nosotros estamos pico y pala, como decimos en Venezuela, es decir, tú dices, yo digo, tú dices, yo digo, aquí no hay escucha activa, ¿ok? Aquí ni siquiera hay un espacio consciente de llegar a acuerdo. Aquí solo hay dos personas tratando de desbordarse y tratando de cambiar el otro, ¿sí? Con una postura muy rígida, sin tener intención de escuchar, ¿ok? Entonces, sumamente importante poder tomarnos una pausa para responder y ese silencio da la oportunidad para ordenar ideas, ¿ok? También tenemos la atención no verbal. Esa atención no verbal es cuando tu cuerpo también escucha, es decir, mantener contacto visual, asentir con la cabeza si eso es algo que regularmente haces, orientar tu cuerpo hacia la persona para mostrar estar presente y comprometido. Entonces, todos estos elementos se resumen en la capacidad de poder ponernos primero en los zapatos del otro y segundo saber que esa es una de otras situaciones que puedan presentarse, que no es el fin del mundo, que no se acaba la vida, que no se acaba la relación, a menos que tú decidas acabarla y ya ahí sí hay otro tipo es válido que bueno, hay una ruptura de vinculación y cada quien por su vida, pero como esto no va a pasar en la mayoría de los casos, o no debería pasar en la mayoría de los casos, porque solamente diferencias de visión, bueno, entender que es momentáneo y que para eso hay que estar con la mente más calmada posible para poder verlo desde otras percepciones. Entonces, cuando la persona se siente verdaderamente escuchada, comprometida, vinculada a su actitud, marcha hacia eso, hacia buscar soluciones, más allá de quién fue, no fue, si hizo, no hizo, cómo pudiste, no pudiste, etc. ¿Ok? Ahora hablamos de la gestión emocional, ¿sí? Que es la capacidad de reconocer, comprender y regular nuestras propias emociones para no reaccionar impulsivamente. Es decir, la responsabilidad de la persona de asumir sus propias emociones y reacciones en lugar de culpar al otro o sentirse como víctima. Y para eso vamos a dejar ahí, o tenemos ahí una situación. ¿Sí? Un grupo de voluntarios está organizando una actividad lúdica para niños en una comunidad, nada sale como se planeó, no sé, llovió, bueno, ahí dice, ¿verdad? Llueve, los niños están sumamente inquietos, discuten entre ellos, no están los materiales a tiempo y un voluntario, que es el mismo Carlos, que de paso le quitaron el silbato, siente una enorme frustración y ganas de gritar. Entonces se le acerca a otra persona y le dice, oye Carlos, mira, parece que estás como molesto y los niños te están viendo. Y Carlos viene y grita al compañero, no voy a estar molesto, ¿ah? No voy a estar molesto si nada está saliendo como usted debe. Ustedes son los irresponsables. No sé, yo llegué a tiempo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Si una persona, en este caso un voluntario, una persona que trabaja con el público, ¿sí? No es capaz de gestionar sus propias emociones, de validarlas, ¿sí? Va a correr los riesgos que vemos en pantalla, porque esto no es un lujo, no es si tú quieres o no gestionar tus emociones, es que es una herramienta fundamental, sobre todo las personas que se enfrentan ante situaciones de alta tensión, frustración o tristeza, pero realmente todos deberíamos reconocer nuestras emociones y reconocer cuáles son las reacciones que tenemos frente a una emoción, ¿sí? Por ejemplo, ¿recuerdan
Esas imágenes en las que el doctor le da con un martillito en la rodilla a alguien y automáticamente la piernita se levanta, ¿sí? O cuando nos pica un zancudo, lo primero que hacemos es rascarnos, o lo matamos y rascamos, ¿sí? Son reacciones frente a situaciones, en este caso frente a estímulos. Entonces, sumamente importante poder reconocer cuáles son las nuestras, porque si no, bueno, vamos a proyectar frustración, es decir, hay tendencia a desquiciarse con los miembros de la comunidad, del voluntariado, dañando la confianza. También se generan más situaciones problemáticas en las que, bueno, una reacción lleva a otra, entonces es como un dominó de situaciones descontroladas. Tendemos a quemarnos o a desgastarnos de manera muy rápida, ¿sí? Porque la carga emocional sin gestionar, bueno, lleva al agotamiento, haciendo que la persona, en este caso el voluntario, pierda la motivación y sea ineficaz. Entonces el voluntario y todas las personas que estamos en esta clase, es importante reconocer que vamos a ser un modelo a seguir, ya sea para nuestra familia, ya sea para nuestros hijos, ya sea para nuestros estudiantes, ya sea para una comunidad. Entonces, nuestro ejemplo tiene que ser practicando lo que profesamos, congruencia, ¿sí? Nosotros somos los primeros que tenemos que poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo para otros, porque al final es para nosotros y nosotros solo vamos a hacer un efecto dominó en el que, bueno, vamos a replicar lo aprendido internamente con nuestro exterior. Entonces, eres un reflejo de ese mensaje que estás llevando o que intentas transmitir. En el caso de la lúdica, es una herramienta poderosa para la paz. Volviendo a esta situación, a la situación del pobre Carlos que está completamente desbordado, y ahí llegó, está completamente irritado. Una herramienta que pudiera haber aplicado Carlos es la pausa y el reconocimiento. En lugar de explotar con su compañero que le está diciendo que está molesto y los niños están viendo que está molesto, Carlos se puede dar cuenta de su frustración, se aparta del grupo y respira profundo. Dice: Prey, necesito 5 minutos, estoy sumamente molesto, estoy irritado, necesito separarme. Reconoce su frustración, porque es válido que se sienta así, porque tiene la sensación de querer controlar todo, porque no tiene herramientas para ver ahora qué va a hacer, etc. Pero eso no quiere decir que, bueno, tenga que expresarlo, ¿sí? De esa forma tan nociva con sus compañeros, descargar la rabia con su compañero, ¿ok? Súper importante asumir la responsabilidad, no culpar a la lluvia, a los organizadores ni siquiera a los niños que están irritados o que están tremendo, jugando para acá, jugando para allá, sino aceptar que es tu propia emoción. Nadie más allá afuera te está frustrando, eres tú el que esa situación te generó frustración. Ahí está Josefina, que está jugando en la lluvia porque le encanta la lluvia, entonces está jugando en la lluvia con unos niños y está feliz. Están jugando un juego acuático aprovechando que hay agua porque está lloviendo en esa zona. Entonces ella dijo: bueno, de esta forma puedo solucionar esta situación. Y se puso a jugar con un grupo de niños. Entonces, asumir que cómo nos hace sentir una situación es nuestro, ¿ok? Y una acción asertiva sería volver con el grupo y decir con calma: equipo, este plan no ha funcionado, me siento muy frustrado. ¿Qué tal si hacemos esta actividad? ¿O quién tiene una idea para sacar adelante esta actividad? ¿Qué otra actividad podemos hacer? Buscar soluciones, ¿verdad? Entonces Carlos, aquí en este punto, transforma su frustración en una respuesta constructiva. Es como yo voy a responder frente a la situación, que no sea haciendo un berrinche, gritando, maltratando, lastimando, etc. ¿Ok? Ok, vamos a avanzar entonces. Como este es un diplomado en el que la lúdica es una herramienta para la transformación positiva de la realidad, bueno, aquí para el tema de la gestión emocional, la resolución de conflictos, les tengo 3 estrategias lúdicas. En este caso tenemos un juego que es el nudo humano. Es una herramienta increíble para, bueno, poder primero generar espacios seguros y divertidos
y fomentar la comunicación y la cooperación en la resolución de algún conflicto. En este caso, tenemos que un grupo de personas, de 8 de 12 personas, se paran en círculo, hombros con hombros, y todos extienden sus brazos, entonces empiezan a agarrar unos con otros, un brazo, o sea, empiezan a tomar la mano de la siguiente persona que no está a su lado, y así con la mano izquierda. Entonces esto se hace un nudo de brazos, ¿ok? El objetivo es que se desenreden sin quitarse, sin separar las manos, ¿ok? Entonces empiezan a trabajar en equipo. Para poder lograrlo, primero deben de comunicarse con calma. Eso de gritar, quita acá, quita allá, no les va a funcionar, ¿ok? Lo otro es que hay que ser pacientes y confiar en los demás. Esta es una metáfora perfecta para los problemas donde, bueno, no se pueden resolver de una única forma y que existe, que es necesaria la construcción de todos. Y aquí podemos hablar que el nudo representa esa situación que a veces vemos como muy grande y cuando vamos desarmándola, cuando vamos trabajando en equipo, se vuelve, se desenreda, se resuelve, ¿ok? También tenemos esta estrategia, o en este caso este juego, que es el juicio, donde se desarrolla la empatía, la capacidad de conflictos, de ver conflictos desde múltiples perspectivas, y tal como el juicio, ¿verdad? Es un juego de roles, está el juez, está el jurado, está el defensor, está los demandados y está todas estas personas que serían el público. Entonces, tal como es un juicio, es decir, traer una situación que sucedió y poder, bueno, que cada participante pueda defenderlo desde su propia percepción. Es decir, siempre pensando en la solución de la situación, ¿verdad? Es una actividad diseñada, bueno, para que el conflicto no se vea desde una única verdad y ayuda a los participantes a entender las motivaciones y necesidades detrás de las acciones que tienen los demás. Y por otro lado tenemos otro que me gusta muchísimo, que es versátil, es el poncho. Esta actividad puedes utilizar un papel bond, un papel o hojas blancas, que pueda cubrir tipo poncho, ¿sí? La parte de delante de la persona, la parte de atrás del tronco, y en la parte de delante puedes colocar situaciones que vivieron ese día. Puede ser una actividad de coevaluación. Y en la parte de atrás, las emociones que se generaron, ¿sí? Por ejemplo, puede ser muy personal. Rosa, ¿cuál fue tu rendimiento? ¿Qué situaciones sentiste? Los demás sintieron que, bueno, se puede mejorar. Siempre hay que ver la situación, bueno, ese punto de mejora. Creo que ese es el foco. Yo en esta oportunidad de mi vida, en esta etapa de mi vida, quiero dejar de decir por tu culpa o por mi culpa. Quiero sacar la culpa de mi vida. En este caso, siento que la culpa solo nos paraliza, nos detiene, nos mantiene frustrados, nos amarga, nos genera la incapacidad de poder ver otras cosas, de verlo, digamos, esas oportunidades que existen. Entonces, dejar la culpa a un lado y asumir la responsabilidad es clave. Y en este caso específicamente de la comunicación, creo que el entender que, bueno, no tengo la verdad absoluta, eso no quiere decir que yo tenga que estar feliz, es válido que esté frustrada, es válida que me sienta desbordada, es válido todas esas emociones que, bueno, son parte de mi historia pasada y que las tengo que traer al presente para trabajarlas, y el foco siempre sería ¿qué puedo hacer para resolverlo? Es decir, la solución. Creo que de eso se trata, de decir, bueno, esta situación de conflicto trae un mensaje, algo tiene que cambiar, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Ok? Entonces, bueno, para cerrar la clase de hoy, me gustaría dejarles, bueno, no me gustaría, ya se lo estoy dejando, este mensaje: escuchar para comprender y hablar para conectar. Así se transforma el conflicto en una oportunidad. Es sumamente importante poder, bueno, permitirnos el ver las cosas desde la curiosidad, es decir, tratar de entender
y que esto nos permita conectar con los demás. Y en paralelo, entender que el conflicto, bueno, es una oportunidad ¿para qué? Para transformar esa realidad. De esta forma cerramos el día de hoy. Nos encontramos en las próximas sesiones y en este caso le voy a dejar una actividad para que usted pueda responderla en el Instagram. Mi invitación es que puedan investigar qué otras actividades puedan fomentar, repito, la resolución de conflictos, visualizándolo siempre como una oportunidad de transformar una realidad y ojalá que sea para positivo. Chaito.